Los espartanos no nacían guerreros, se hacían. Cada niño que llegaba al mundo en Esparta enfrentaba su primera prueba antes de dar su primer grito. Los ancianos del Estado examinaban a los recién nacidos en busca de deformidades o debilidades. Si el bebé no pasaba esta inspección, era abandonado en las laderas del monte Taygeto. Los que sobrevivían comenzaban una vida que los convertirían en los soldados más temidos del mundo griego. Esparta no era como otras ciudades griegas. Mientras Atenas celebraba la filosofía y el arte, Esparta veneraba la guerra. Todo en su sociedad giraba en torno a crear mejores guerreros. Los ciudadanos espartanos, llamados espartiatas, representaban solo una pequeña fracción de la población. Por debajo de ellos vivían los periecos, habitantes libres pero sin derechos políticos, y en el escalón más bajo estaban los ilotas, una población esclavizada que trabajaba las tierras y mantenía funcionando la economía mientras los espartanos se dedicaban exclusivamente al entrenamiento militar. Esta estructura social permitió que los hombres espartanos se enfocaran completamente en la guerra. No tenían que preocuparse por cultivar sus campos o trabajar en talleres. Su única responsabilidad era convertirse en los mejores soldados posibles, y para lograr esto, Esparta había desarrollado el sistema de entrenamiento más brutal y efectivo del mundo antiguo, la Agoge. A los 7 años, los niños espartanos eran arrancados de sus hogares. No había despedidas emotivas ni lágrimas de las madres. Los padres entendían que este momento llegaría y que era necesario para el bien de Esparta. Los niños eran llevados a barracas donde vivían en grupos llamados agelai. Desde el primer día aprendían que ya no eran individuos, sino parte de algo más grande. El entrenamiento comenzaba de inmediato. Los instructores, veteranos curtidos en batallas, no mostraron piedad. Los niños aprenderían a leer y escribir, pero solo lo básico. Su verdadera educación consistía en soportar sus cuerpos y mentes para la guerra. Corrían descalzos por terrenos rocosos hasta que sus pies se volvían duros como cuero. Luchaban entre sí hasta sangrar. Dormían en camas que ellos mismos construían con juncos del río, sin mantas ni comodidades. La comida era escasa deliberadamente. Los instructores querían mantener a los niños hambrientos y agresivos. Esta hambre constante los obligaba a desarrollar astucia. Se les enseñaba a robar comida, pero si los atrapaban, los golpeaban severamente. No por robar, sino por ser lo suficientemente torpes como para que los pescaran. Un espartano debía ser sigiloso e ingenioso, cualidades esenciales para la supervivencia en campaña. A medida que crecían, el entrenamiento se intensificaba. A los 12 años, los niños recibían solo una túnica al año y debían soportar el frío y el calor sin quejarse. Dejaban de usar sandalias y caminaban descalzos siempre. Se bañaban en el río Eurotas incluso en invierno. Todo estaba diseñado para eliminar cualquier rastro de debilidad o comodidad. Los jóvenes también desarrollaron relaciones con guerreros adultos que actuaron como mentores. Estos hombres mayores los guiaban no solo en técnicas de combate, sino en los valores espartanos. Les enseñaban que la muerte en batalla era preferible a la deshonra, que un espartano nunca se rendía y que su lealtad pertenecía primero a Esparta y luego a todo lo demás. A los 18 años, los jóvenes enfrentaban pruebas aún más duras. Algunos participaban en la criptia, una institución secreta donde los mejores estudiantes eran enviados solos al campo con solo un cuchillo. Su misión era sobrevivir cazando y matando ilotas que consideran peligrosos. Esta práctica servía a múltiples propósitos, eliminaba posibles líderes de rebeliones serviles, enseñaba habilidades de supervivencia y endurecía a los jóvenes para matar sin remordimientos. A los 20 años, si habían superado todas las pruebas, se convertían en guerreros completos. Pero incluso entonces, su educación no terminaba. Debían ser aceptados en una sisición, un grupo de comida comunal donde veteranos de todas las edades comían juntos. Solo cuando eran admitidos en uno de estos grupos podían considerarse verdaderos ciudadanos espartanos. El equipamiento del guerrero espartano reflejaba tanto su estatus como su función. Llevaban el famoso escudo redondo, la aspis, que medía casi 1 metro de diámetro y pesaba alrededor de 7 kilos. Este escudo no era solo para protección personal. En la falange espartana, cada hombre protegía a su compañero de la derecha con su escudo, creando una pared móvil de bronce. Perder el escudo en batalla era la deshonra suprema, porque significaba abandonar no solo tu propia protección, sino la de tus camaradas.
Sus madres les entregaban el escudo con las palabras rituales, con él o sobre él. Esto significaba que debían regresar victoriosos llevando su escudo, o muertos, transportados sobre él como camilla. No había tercera opción para un espartano. Su armadura consistía en una coraza de bronce que protegía el torso, grebas que cubrían las espinillas y el distintivo casco corintio que dejaba solo una abertura para los ojos y la boca. Este casco proporcionaba una excelente protección, pero limitaba severamente la visión y la audición, lo que hacía aún más crucial mantener la formación cerrada con los compañeros. El arma principal era la dori, una lanza de 2,5 metros con punta de hierro. Esta lanza estaba perfectamente equilibrada para usar de estocada en combate cerrado. Si se rompía, el guerrero tenía una espada corta llamada sipos como arma secundaria. Pero los espartanos confiaban principalmente en la lanza y en la fuerza de su formación. El aspecto más revolucionario del combate espartano era su formación en falange. A diferencia de otros ejércitos donde los guerreros luchaban como individuos buscando gloria personal, los espartanos combatían como una unidad única. Se formaban en filas apretadas, 8 hombres de profundidad con sus escudos superpuestos, creando una pared casi impenetrable. Las lanzas de las primeras filas se proyectaban hacia adelante mientras las de atrás esperaban su turno. Esta formación requería disciplina absoluta. Un solo hombre que rompiera filas o huyera podía destruir toda la línea. Por eso el entrenamiento espartano enfatizaba tanto la cohesión de grupo como la supresión del instinto individual de supervivencia. Un espartano aprendía a confiar completamente en el hombre a su lado y a saber que ese hombre confiaba en él de la misma manera. En batalla, la falange espartana avanzaba lentamente hacia el enemigo, manteniendo la formación perfecta. No corrían gritando como otros guerreros griegos, se movían al ritmo de flautas, cantando himnos de guerra con una disciplina que aterrorizaba a sus enemigos. Esta calma deliberada en el fragor de la batalla era quizás su arma más efectiva. Cuando las falanges enemigas chocaban, comenzaba el botismos, literalmente el empuje. Los hombres de las filas traseras empujaban básicamente a los de adelante, creando una enorme presión contra el enemigo. Era un combate brutal donde los guerreros luchaban cara a cara, tratando de encontrar una abertura para clavar sus lanzas en la garganta o el rostro del oponente. Los belicosos espartanos demostraron su efectividad en innumerables batallas a lo largo de 3 siglos. Durante las guerras mesenias del siglo VII a.C., conquistaron y esclavizaron a sus vecinos, estableciendo el sistema de hilotas que les permitiría dedicarse completamente a la guerra. En estas campañas prolongadas, los espartanos perfeccionaron su arte militar y desarrollaron la reputación que los harían legendarios. Pero fue durante las guerras médicas cuando los espartanos en el año 490 a.C., cuando los persas invadieron Grecia por primera vez, los espartanos no pudieron participar en la batalla de Maratón debido a un festival religioso. Los atenienses tuvieron que enfrentarse solos a los invasores, aunque salieron victoriosos. 10 años después, cuando Jerjes lanzó su invasión masiva, los espartanos estaban listos. El rey Leónidas, uno de los 2 reyes espartanos, fue enviado al norte con una fuerza pequeña para ganar tiempo mientras el resto de Grecia se preparaba. Oficialmente, no podía llevar el ejército completo debido al festival de Carnea, pero seleccionó a 300 guerreros veteranos, todos con hijos vivos que podrían continuar su linaje. En las Termópilas, un estrecho paso entre las montañas y el mar, Leónidas desarrolló su posición. El paso era tan angosto que solo unos pocos hombres podían luchar lado a lado, neutralizando la ventaja numérica persa. Junto con sus aliados griegos, que sumaban alrededor de 7.000 hombres en total, los espartanos se prepararon para enfrentar a un ejército que las fuentes antiguas estimaban en millones, aunque los historiadores modernos calculan entre 100.000 y 300.000 personas. Durante 3 días, las tropas de Jerjes se estrellaron contra la línea griega sin poder romperla. Los arqueros persas disparaban tantas flechas que, según un espartano llamado Dieneces, oscurecían el sol. Su respuesta se hizo legendaria: mejor, así lucharemos en la sombra. Esta respuesta ejemplificaba el humor lacónico espartano y su desprecio por el peligro. Los inmortales, la élite persa, atacaron esperando barrer fácilmente a los griegos, pero se encontraron con una disciplina y ferocidad que nunca habían enfrentado. Los espartanos fingían retirarse, atrayendo a las persas fuera de formación, luego se daban vuelta y los masacraban en combate cerrado. Sus lanzas más largas y su armadura más pesada les daban ventaja decisiva en el enfrentamiento directo.
La batalla cambió cuando un griego local llamado Efialtes traicionó a su propia gente. Mostró a las persas un sendero de montaña que permitía rodear la posición griega. Cuando Leónidas se enteró de que estaba siendo flanqueado, envió a la mayoría de las tropas aliadas a retirarse. Él y sus 300 espartanos permanecieron, junto con 700 tespios y 400 tebanos. En el último día, sabiendo que la muerte era inevitable, los espartanos lucharon con una furia que asombró incluso a sus enemigos. Leónidas murió en la primera carga y la batalla se centró en recuperar su cuerpo. Los espartanos formaron un círculo alrededor de su rey caído y resistieron oleada tras oleada de ataques persas. Cuando se les rompieron las lanzas, usaron sus espadas. Cuando se les rompieron las espadas, lucharon con las manos y los dientes. Al final, todos murieron excepto un mensajero que había sido enviado antes de la batalla final. Pero su sacrificio no fue en vano. Habían demostrado que las personas podían ser derrotadas, habían dado tiempo a Grecia para prepararse y habían inspirado a otros griegos a seguir resistiendo. Meses después, la flota griega destruyó a la armada persa en Salamina, y al año siguiente, el ejército persa fue aniquilado en Platea. Los espartanos también dominaron durante la guerra del Peloponeso contra Atenas. Durante casi 3 décadas, desde el 431 hasta el 404 a.C., demostraron ser superiores en tierra mientras los atenienses controlaban el mar. En batallas como Anfípolis y Mantinea, los espartanos aplastaron a sus enemigos con la misma disciplina implacable que habían mostrado contra los persas. Su supremacía militar parecía inquebrantable hasta el año 371 a.C., cuando se enfrentaron a los tebanos en Leuctra. El general tebano Epaminondas había estudiado cuidadosamente la táctica espartana y desarrolló una respuesta brillante. En lugar de enfrentar la falange espartana de frente, concentró sus mejores tropas en un ala y atacó en diagonal, rompiendo la línea espartana por primera vez en siglos. Esa derrota marcó el fin de la hegemonía espartana, pero no de su reputación. Incluso cuando su poder declinó, otros griegos seguían considerando a un espartano como equivalente a varios guerreros ordinarios. Su sistema de entrenamiento y su disciplina militar siguió siendo el estándar contra el cual se mediaban todos los demás soldados. Los espartanos también desarrollaron un código de honor único. La cobardía era el peor pecado posible. Un guerrero que abandonaba su posición en batalla era marcado como tresas, un cobarde, y se convertía en paria social. Tenía que vestir ropas diferentes, no podía casarse ni participar en festivales religiosos. Muchos preferían el suicidio a vivir con esa deshonra. Por el contrario, morir en batalla era la gloria suprema. Las madres espartanas criaban a sus hijos sabiendo que probablemente morirían luchando y consideraban esto un honor. Cuando un guerrero caía en combate, su nombre se inscribía en una estela y su memoria era honrada para siempre. Los que sobrevivían a las batallas a menudo enfrentaban sospechas, especialmente si eran los únicos supervivientes de una unidad aniquilada. Esta mentalidad creó soldados que literalmente no conocían el miedo. No porque fueran incapaces de sentirlo, sino porque habían sido condicionados desde la infancia a valorar el honor por encima de la vida. Un espartano sabía que prefería morir antes que vivir como cobarde, y sus enemigos lo sabían también. El impacto de los espartanos se extendió mucho más allá del campo de batalla. Su disciplina y dedicación se convirtió en un ideal que otras culturas trataron de emular. Los romanos, en particular, admiraban la virtud militar espartana y adoptaban muchos de sus métodos de entrenamiento. Incluso hoy, la palabra espartano evoca imágenes de disciplina, sacrificio y excelencia militar. Pero los espartanos reales eran más complejos que el estereotipo popular. No eran máquinas de matar sin emociones. Tenían familias que amaban, amistades profundas forjadas en el entrenamiento y la batalla, y un sentido del humor distintivo. Su famoso laconismo, la tendencia a hablar con pocas palabras pero gran impacto, reflejaba no solo eficiencia militar, sino una cultura que valoraba la sustancia por encima de la forma. También fueron innovadores tácticos. Desarrollaron técnicas de combate que influyeron en la guerra durante siglos. Su uso de la falange perfeccionó lo que se convertiría en la formación dominante de la infantería pesada hasta la época romana. Sus métodos de entrenamiento establecen principios que los ejércitos modernos aún utilizan: disciplina de grupo, lealtad de unidad y preparación física extrema. Sin embargo, el sistema espartano también tenía debilidades fundamentales. Su dependencia de la esclavitud de los hilotas creaba vulnerabilidades internas.
Su población ciudadana era pequeña y disminuía constantemente debido a las bajas de guerra y los estrictos requisitos para la ciudadanía. Su resistencia al cambio los dejó eventualmente obsoletos cuando la guerra evolucionó más allá de la falange hoplita tradicional. Al final, los espartanos fueron víctimas de su propio éxito. Su sistema produjo los mejores soldados del mundo griego, pero a un costo social y demográfico que no podía sostener indefinidamente. Cuando las circunstancias cambiaron y necesitaron adaptarse, descubrieron que su cultura era demasiado rígida para evolucionar. Pero durante sus 3 siglos de dominio, los espartanos establecieron un estándar de excelencia militar que nunca ha sido superado. Eran soldados que habían dedicado literalmente toda su vida a perfeccionar su arte. Desde los 7 años hasta los 60, cada día se centraba en convertirse en mejores guerreros. El resultado fue una fuerza militar que, hombre por hombre, no tenía igual en el mundo antiguo. Los espartanos reales no eran los superhombres fantásticos de las películas modernas. Eran seres humanos que habían sido moldeados por el sistema más intenso de entrenamiento militar jamás concebido. Su fuerza no venía de poderes sobrehumanos, sino de disciplina sobrehumana, de una voluntad inquebrantable forjada a través de décadas de preparación. Eran el producto de una sociedad que había decidido que la excelencia militar valía cualquier sacrificio, y durante 3 siglos demostraron que tenían razón. Gracias PPR el apoyo. Nosotros somos Datos Bats de Fake. Comenta y comparte.